Con respecto a lo que tiene que ver con el inicio del diálogo para las reformas que necesita nuestro país, que impulsa el presidente Luis Abinader, estamos de acuerdo con todo esto, con la forma, con que todos los partidos tengan sus niveles de participación y que, sobre todo con las opiniones, hay gente que va a estar de acuerdo. El presidente Fernández no está de acuerdo con que se reforme la Constitución. Él asume que nosotros ya tenemos un procurador independiente. Aquí circuló mucho un video la semana pasada del presidente Fernández, cuando en un programa en el 1995, revista 110, decía que él entendía que tenía que la justicia ser independiente. Pero hay que decir que si usted escucha el programa completo y escucha el discurso que dio el presidente Fernández después de el primer año, de la evaluación del primer año del presidente Abinader, se da cuenta que él dice que se logró en la reforma a la Constitución. O sea, que cada quien va a tener un punto de vista en todo esto de la reforma y si se puede. Claro que se pueden incluir cuando la Constitución, cuando se está reformando en asamblea la Constitución, claro que usted puede meter otro tema. Si la asamblea está completa, pueden modificar la Constitución, pueden meter otro tema en agenda, pueden llevar a Luis Abinader por 6 años sin problema, que aquí se ha dicho mucho de que el presidente se le podría hacer una extensión de que arranque de cero sin COVID, para que pueda comenzar a desarrollar su plan de gobierno. Pueden pasar 1000 cosas, pero hay que ver cómo va a evolucionar el diálogo. Yo personalmente entiendo que el presidente Abinader no debió llamar de esta forma al diálogo, porque hay muchas de esas cosas que se pudieron conseguir con su Congreso. ¿Para cuáles de estos temas se necesita el Congreso? Bueno, lo veremos y en qué niveles se podría haber resuelto. Y no creo que fue una buena forma de iniciar diciendo, aclarando que en el diálogo con el liderazgo nacional no aceptaré cambios sobre la elección presidencial. Porque en un diálogo, ¿verdad? Si usted está hablando, usted está buscando consenso. ¿Y qué puede pasar si hay un consenso? Entonces usted no lo acepta. Además, el tema, excluir deliberadamente un tema de reforma a cuestiones relacionadas a la elección presidencial, está bien que él pudiera no tener ese interés, pero van otros partidos que quizás tendrían algún interés al respecto también. Bueno, lo que pasa es que yo quiero ver, porque si es dialogando que estamos, entonces tú no puedes usar la palabra no acepto. Porque también hay que ver lo que dicen los otros ministros al respecto. No se va a aceptar, creo que paliza. Entonces no hay diálogo. Tú me necesitas, pero no aceptas. Vamos a ver cómo funciona esto. Ahora, a todo el mundo nos debe de interesar que si hay que reformar la Constitución para cambiar algún tema de interés en la que pueda mejorar nuestra condición de vida, que se modifique. Porque siempre se ha modificado para lo que no tiene que hacerse. Eso como con muchísimas leyes. Señora, aquí la semana pasada se hicieron 6 programas de televisión diferentes con invitados y todos ellos mencionaron 1 o 2 leyes pendientes en el Congreso. Entonces hay que ver todo esto. Por otro lado, escuché un grupo de dominicanos residentes en Nueva York indignados porque se ha sacado una mujer que supuestamente trabaja en el gobierno como que es la que propicia los boicots que le hacen a los funcionarios o a los exfuncionarios cuando viajan a los Estados Unidos, basado en lo que pasó con Abel, que le han divorciado de todo. Y ellos están indignados, ¿tú sabes por qué?
porque ellos dicen que ellos son los que hacen los boicots. Nosotros, fulano, tenemos años, no dormimos, oye bien, no dormimos viendo quién compra un pasaje para nosotros ver su agenda y hacerle su boicot. Y él está indignado porque se llame a otra persona y se le diga que es parte del gobierno con esto. Señores, miren, yo recuerdo, no sé si Félix de Sena recuerda, lo difícil que era para nosotros designar a un político y a veces a un presidente, a un expresidente, a un exfuncionario, a tirar la primera bola de un juego. Eso es tan difícil. Oye, Carlos, complicado, porque tú tenías que ser guapo, porque un día te podían hacer un bu y un día te podían aplaudir. Depende como quién estaba ahí. Y a veces 4 gatos sonaban muchísimo. Y yo le voy a decir algo a la gente que están en Nueva York. Lograron un efecto inverso con lo que tiene que ver con los boicots y la voceadera y los letreros a los políticos dominicanos que van a los Estados Unidos. ¿Tú sabes por qué? Ajá. Porque se lo hicieron a todo el mundo. Y se lo hicieron a la gente sin saber si es culpable. Esta semana va el presidente, yo no sé cuándo va el presidente para allá. Entonces van a comenzar al presidente y le van a vocear. Entonces, va a pasar lo mismo que con las redes sociales, que cuando una persona consciente hace una declaración fuerte, entonces se crea un efecto en las redes lo suficientemente grande para que la gente entienda que puede ser una verdad por su opinión. Ahora, si a todo el mundo, como aquí decía la semana pasada el doctor, tú agarras a uno todos los días en las redes y le dices cualquier cosa, entonces al final del camino tú pierdes la credibilidad porque tú estás diciendo lo mismo de todo el mundo. Lo mismo va a pasar con Estados Unidos y lo mismo que con la pelota. ¿Tú sabes qué va a pasar? Que ya es lo mismo. Voy para allá, hay un grupo que me van a hacer una fiesta y otro que me van a hacer un bus. Y no va a pasar, no vamos a tener ninguna consecuencia en cuanto a esto. Lo mismo que pasa con los medios de comunicación. Cuando usted tiene una denuncia seria en un medio, tal funcionario hizo esto y esto y esto, y las pruebas más o menos están aquí. ¿Qué hemos visto con la trayectoria hasta hoy? Que eso genera alguna investigación y posiblemente hasta un proceso. Ahora, si tú haces eso con todo el mundo, tú estás perdiendo y sobre todo sin ningún tipo de fundamento, tú haces eso, tú pierdes la capacidad de que las autoridades ejerzan acciones. Entonces ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer en cuanto a esto. Por último, quiero hacer referencia de algo que hablé el sábado en la revista Agropecuaria y quiero repetirlo brevemente en el día de hoy. En cuanto a lo que tiene que ver con el estado de emergencia. El estado de emergencia, aquí se critica mucho que el presidente ya estamos prácticamente en septiembre y volvió a pedir una extensión de 45 días más. Durante el proceso de campaña se decía que el PLD no tenía que extender el proceso de emergencia, que no se autorizaba y todo esto. Y ahora se defiende y yo creo que tendremos otros, porque si el rebrote viene en octubre como se espera, según las informaciones que nosotros tenemos, que recibimos de otros países, si nosotros tendremos un rebrote en septiembre, en octubre tendremos que tomar medidas. Ahora, cuando hablo del estado de emergencia, repito que y ojalá que el gobierno dominicano utilice su promoción, porque a mí personalmente me llamó la atención y es una buena explicación, que haga su promoción del comunicado que hizo Compras y Contrataciones, en el cual aclara que el estado de emergencia en la Constitución no es igual a la declaratoria de emergencia. Y aclara que el gobierno lo que ha pedido es estado de emergencia que básicamente le permite
controlar los derechos de la gente, de circulación, para el toque de queda y todo eso, pero que no permite como proceso de excepción el manejo de la ley 34006 sobre compras y contrataciones. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero si esto es verdad, significa que el presidente Abinader solo ha hecho un estado de emergencia que fue en agosto del 2020, el cual le permitió realizar compras con los niveles de controles de un estado de emergencia. De ahí en adelante se han sometido a un estado de emergencia el cual se utiliza, vamos a decir, para controlar derechos, pero no para realizar compras que no se pueden hacer con ese tipo de estado de emergencia. Si esto es así, esto hay que enseñarlo, porque entonces el estado de emergencia se está diciendo lo que no es para no hacerle caso. Porque oigan bien, tenemos que controlar el estado de emergencia. Repito de nuevo el cuento que hice el sábado. La semana pasada un colegio privado inició su docencia. Se juntaron los muchachos en el aula del cuarto teórico, del cuarto de bachillerato, a celebrar su primer día de clases. Juntos. Al otro día apareció un muchacho positivo y en ese colegio el cuarto de bachillerato está pasando del tercer día al día 18 en su casa, virtual. Solo cogieron un día de clase. Nuestro último primer día de clase se convirtió en de una vez para su casa virtualmente. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué va a pasar en estos días? No sabemos. Si usted tiene experiencia en lo que va a pasar en cuartos rebrotes en el mundo, no sabemos. Ahí yo vi ahora mismo una experiencia que hemos estado analizando, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo veo que Miami, que está en un rebrote completo, los hospitales están llenos y las emergencias están llenas y las camas están llenas. Y lo confirmé con un doctor el fin de semana pasada. Pero no han sido los mismos controles a nivel de la economía y de los cierres. Pero tienen que haber unos niveles de controles. ¿Qué han hecho? Han ido manejando la crisis. Fíjate que aquí, hoy, quienes tienen sus 3 vacunas no están yendo a los hospitales. Creo que el estudio que vi el otro día fue de 60,000 dominicanos con 3 vacunas, no van a los hospitales. Tan sencillo. Entonces, vamos a dejarlo aquí.